Batacazo mundial en la primera fecha del grupo de España, porque el seleccionado de Lamine Yamal y Luis de la Fuente no pudieron pasar del cero. España no le pudo ganar a Cabo Verde en el primer partido de la Copa del Mundo, y es una sorpresa porque más de uno en la previa pensó que España ganaba fácil el partido de hoy, que España quizás hasta goleaba en el debut de su grupo, mirando en que es el partido contra Cabo Verde, probablemente el más accesible de los tres que va a jugar España. Y hoy España no solamente no ganó y le entregó a Cabo Verde en su debut mundialista el primer punto en su historia de mundiales, sino que además no estuvo a la altura de las expectativas. Hoy España no fue el equipo que vinimos a buscar a esta Copa del Mundo, un equipo que careció de identidad, un equipo que no tuvo ritmo de juego, un equipo que quizás no encontró en sus delanteros, en sus intérpretes, hoy sin Nico Williams y sin Lamine Yamal, a sus delanteros más jerárquicos y a sus delanteros más peligrosos. Hoy jugó Oyarzabal, que casi no tuvo contacto con la pelota. Hoy jugó Ferran Torres en un lugar que le era bastante incómodo. Hoy jugó Gavi en un puesto en el que no suele jugar habitualmente en Barcelona, y si bien la mitad de la cancha es para España probablemente lo que lo distingue como uno de los mejores equipos, uno de los mejores seleccionados de este mundial, yo creo que sin Lamine Yamal y sin Nico Williams esta selección española no tiene el ritmo ni la intensidad, no tiene el cambio de ritmo ni la fluidez, pero por sobre todas las cosas no tiene la sorpresa que se necesita para encontrar a la España eléctrica que ganó la Eurocopa y a ese equipo dominante que por momentos demostró ser el mejor seleccionado del mundo. España en su debut mundialista se dio un golpe de realidad contra Cabo Verde, y Cabo Verde por el contrario termina dando el batacazo mundial en el primer partido de su grupo y sumando su primer partido de la Copa del Mundo. ¿Se cae un candidato? Bueno, creo que falta mucho todavía para hablar de eso, pero hoy lo concreto es que España en su presentación mundialista no jugó el partido que esperábamos y no fue ni de cerca la España que vinimos a buscar en este mundial. Pero realmente hay mucho para hablar y mucho para analizar en lo que fue el debut mundialista de España. Una España que, hago hincapié en esto, era un equipo que obviamente uno mira la mitad de la cancha y puede hablar de Portugal con Vitinha, con Bruno Fernández y con Joao Neves, pero yo creo que hay que hablar de España como el equipo que con Pedri, Rodri y Fabián Ruiz tiene el mejor mediocampo de la Copa del Mundo, por la experiencia que tienen en su espalda, por tener un Balón de Oro entre los tres, por tener un campeón de Champions y a un líder generacional como Pedri. Yo creo que España es de los equipos que tiene mejor plantel y que tiene mejor mediocampo en esta Copa del Mundo. La identidad española es bien marcada para este mundial, lo que intenta hacer, no lo que fue hoy, pero claro, si uno mira del medio hacia adelante, encuentra jugadores de mucha jerarquía, claro está. De hecho hoy los que jugaron, uno juega en el Barça, Pablo Gavi también, Mikel Oyarzabal juega en la Real Sociedad, pero ganó la Copa del Rey esta temporada. Es decir, renombres hay, jerarquía hay, pero lo que le faltó a España hoy fue el dinamismo que también lo caracterizó en la Eurocopa. Marquemos esta combinación y esta comparación fácil. Si uno tiene que hablar de los tres máximos candidatos a quedarse con esta Copa del Mundo, quizás aparezcan los nombres de Francia, de la Argentina y de España. ¿Cuáles son las características de Francia? Bueno, Francia es un equipo que no tiene tanto juego colectivo, colectivamente no es el equipo más deslumbrante de esta Copa del Mundo, aún falta que debute, pero sí sabemos que en cuanto a sus individualidades, con Olise, con Cherki, con Mbappé, con Dembélé, con Doué y con Barcola, es un equipo que realmente te puede pasar por arriba si dos o tres de estos cuatro, 5 o hasta 6 nombres que damos en la delantera tienen una buena tarde-noche. Francia es un equipo de individualidades bien marcadas. Las individualidades pueden resolver cualquier escenario para Francia. La Argentina, por el contrario, es un equipo que no tiene tantas individualidades. Obviamente está Messi, pero con otra edad. Está Julián Álvarez, está Lautaro Martínez, De Paul, por ejemplo, también Alexis McAllister. Pero no es un equipo que su principal fuerte sean las individualidades. No tiene tanta jerarquía individual como Francia. Si tiene un buen equipo colectivo. Desde el colectivo, la Argentina puede llegar a emparejarse contra cualquier otro plantel del mundo. España está en el medio. España es el equipo para mí más completo que tiene este mundial, porque tiene la colectividad. España es un equipo que naturalmente junta a los que juegan bien a la pelota, tiene una identidad de juego, sabe que cuando la cosa le fluye es un equipo que puede jugar verdaderamente bien, porque tiene jugadores que juegan verdaderamente bien. Rodri, Fabián Ruiz, Pedri, Gavi, Dani Olmo y compañía. Y también tiene individualidades. Tiene a Lamine Yamal, tiene a Nico Williams, tiene jugadores verdaderamente desequilibrantes para el medio para adelante. Hoy a España le faltó paradójicamente eso. Hoy a España le faltaron los individuales que pueden llegar a cambiarle la ecuación. Hoy a España no le salió nada de lo que fue a buscar, y además le faltó ese chispazo para poder sorprender a Cabo Verde y para poder romper la propia monotonía de juego. Yo creo que para España va a ser una clave bastante marcada el poder recuperar lo antes posible a Lamine Yamal y a Nico Williams. Ambos dos entraron hoy, ninguno
impactó demasiado en el juego, ni mucho menos en el resultado, porque el resultado termina siendo 0-0 antes de que entren Williams y Yamal y después de que entren Williams y Yamal, pero más que nada porque pensando en Williams y Yamal como jugadores característicos de este seleccionado, yo creo que España tiene la generación del fútbol, tiene el toque de pelota, tiene la combinación de jugadores en campo rival. Lo que hoy claramente no tuvo fue ese cambio de ritmo, fue ese chispazo, fue esa velocidad, fue esa energía, esa juventud que aportan Williams y Lamine Yamal, que es lo que hacen que España sea un equipo distinto, porque sin estos dos jugadores, sin esas características que las tienen naturalmente Nico Williams y Lamine Yamal, España se va a quedar en ser este equipo que vimos hoy, un equipo que tiene la pelota, que juega en campo rival, que la mueve, que tiene jugadores de muy buen toque de pelota, pero que no encuentra espacios, que no encuentra profundidad, que no encuentra combinaciones, que no encuentra rotaciones, que no encuentra cambio de ritmo y que difícilmente pueda incomodar demasiado a sus rivales, porque claro, hoy Cabo Verde se defendió, hoy Cabo Verde se replegó, hoy España hizo figura a Bocinia, el arquero de Cabo Verde, y a pesar de que España obviamente pudo haber ganado el partido, porque España tuvo más de una situación verdaderamente clara, de hecho decimos hizo figura al arquero Bocinia, España no pudo nunca romper con el cero en el arco porque por lo general Cabo Verde se defendió bien y por lo general España nunca pudo romper la propia monotonía española, y ahí está la clave. España necesita de los perfiles como Nico Williams y como Lamine Yamal para romper con la monotonía que a veces tiene en la mitad de la cancha. Juegan perfecto, juegan hermoso. Ahora, hay veces que el fútbol requiere de cambio de ritmo y no tanto de toque corto, y España cuando no tenga a Lamine Yamal y a Nico Williams le va a costar encontrar ese cambio de ritmo y esa sorpresa que sí tiene naturalmente Lamine Yamal y que sí tiene naturalmente Nico Williams. Cuando a España le cuesta encontrar a estos jugadores que hoy no los tuvo de arranque, a España le ha costado cambiar el ritmo, encontrar profundidad, sorprender a Cabo Verde y por lo general salir del molde. España hoy fue un equipo que por lo general no salió del molde. Pero hablemos del primer tiempo en el que, a ver, obviamente España tiene muchísima jerarquía y que además ha trabajado bien la función de sus laterales. Yo creo que España ha sido un equipo que verdaderamente y en el primer tiempo tuvo muchas situaciones de gol, eso es cierto. Luis de la Fuente dice en la... Luis de la Fuente, no, perdón, Rodri fue el que habló cuando terminó el partido en el campo de juego y dijo algo así como: cuando la pelota no entra, más no se puede hacer, y algo de razón tiene, porque España fue mejor equipo que Cabo Verde, aunque en el primer tiempo le haya costado, aunque en el segundo tiempo también. España tuvo más de una chance clarísima para poder hacer un gol. De hecho, tiene una pelota que Ferran Torres patea prácticamente adentro del área chica y revienta el travesaño del arquero Bocinia. Es decir, España el partido claramente lo podría haber ganado, y hasta me animo a decir también que si entraba una, entraba más de una para España, pero no entró ninguna y el partido fue 0-0. Y España tiene bien trabajado una función táctica interesante, que es cómo adopta los laterales ofensivos cuando tiene la pelota, porque claro, entendamos el dibujo táctico español: Rodri como volante central, Fabián Ruiz acompañando al futbolista del Manchester City, Pedri hoy con esa necesidad, con esa función de ser un futbolista de combinación, fue el de volante español que dio el pase hacia adelante y que se trató de combinar con Ferran, con Oyarzábal, con Pablo Gavi, con los propios Fabián Ruiz y Rodri. Fue ese jugador que en la presión y con pelota estuvo algunos metros más adelante que Ruiz y que Rodri. Entonces, de alguna manera, era el jugador que juntaba a esos jugadores a esos puntos con los volantes españoles. Ahora, sabiendo que hoy estaba Ferran Torres por la derecha, un rol que prácticamente no ha ocupado en las últimas temporadas de su carrera, de hecho nosotros lo hemos seguido de cerca en Barcelona y realmente nunca ha jugado como extremo por derecha, lo ha hecho más como centrodelantero, a veces como extremo por la izquierda. Sabemos que, por ejemplo, en sus inicios en Valencia pudo haberlo hecho en ese lugar. Hace largo rato que Ferran Torres no lo hacía en ese sector. Hoy tuvo un partido evidentemente incómodo. Y Pablo Gavi por la izquierda, quizás juntándose menos por dentro de lo que me imaginaba que iba a pasar. Yo pensaba que Gavi podía dar ese paso hacia adentro para formar una especie de rombo en Barcelona, con Pedri, con Rodri, con Fabián Ruiz, pero con Gavi también en la mitad de la cancha y con Ferran y Mikel Oyarzábal como segunda punta, como doble 9. No terminó pasando tanto, si bien obviamente Gavi no se pegó a la raya, se tiró un poquito más para adentro, le permitió a Marco Kurela pasar al ataque. Creo que esa era la principal función de España, porque Ferran Torres no es un extremo natural a perfil diestro, se siente un poco más cómodo a pierna cambiada que a perfil natural. De hecho, fue uno de los que cuando entró Lamine Yamal
y fue a jugar al otro lado. Después salió para que entre Nico Williams y que juegue por su lugar habitual. Pero Ferran Torres, sabiendo que no tiene tanta gambeta larga, que no tiene tanto desborde y es un jugador más de puntualidades, por eso termina en Barcelona jugando como centrodelantero, le permite a Marco Llorente, combinándose por la derecha, que pase mucho el ataque y que desborde. Y lo mismo hace Pablo Gavi, que no es extremo, que no tiene desborde, que no tiene gambeta, que no tiene uno contra uno, para que el que pase el ataque y el que haga ancho a España y profundo también sea Marco Cucurella. Esto es algo importante de destacar, porque si España puede lograr la profundidad con Llorente y con Cucurella, aún teniendo a Lamine Yamal y a Nico Williams, España va a ser un equipo con muchos recursos ofensivos, porque claro, Marco Llorente pasa muy bien al ataque, recortando por fuera, pero también recortando por dentro, tiene mucho criterio por jugar como volante central también en el Atlético de Madrid, y Marco Cucurella es uno de los mejores laterales del mundo, pasando el ataque por la izquierda, quizás con Nuno Méndez por ejemplo. Entonces estamos hablando de que España, los laterales, el diestro y el zurdo, tiene muchísima jerarquía para hacer de sus laterales unos atacantes más, y hubo momentos en el partido con el ingreso de Williams y con el ingreso con el ingreso de Yamal y con el ingreso de Merino, que España llegó hasta jugar con 4 o hasta 5 delanteros, porque claro, estaba Ferran y estaba Oyarzabal cuando pasaban, y cuando España tenía la pelota, Marco Cucurella y Marco Llorente eran prácticamente fijados como extremos. Fíjense que por momentos España, cuando tenía la posesión de la pelota, aparecían bien arriba, pegados a la raya, por afuera, y al mismo tiempo los dos laterales, el 3 y el 4 españoles, y ahí fue cuando España pudo poner muchos delanteros a atacar a Cabo Verde. No le pudo hacer un gol porque España en el primer tiempo movió mucho la pelota de derecha a izquierda, de izquierda a derecha, manejándola Rodri, manejándola Fabián, manejándola Pedri, pero sin ese cambio de ritmo del que hablábamos. Hoy a España le faltó un jugador que agarre la pelota y pueda cambiar el ritmo, sea con un pase o sea con una gambeta, sea con intensidad o sea con una gambeta larga. A España hoy le faltó ese futbolista que cambia el ritmo, y claro, movió la pelota, tuvo la posesión, manejó la tenencia, controló el partido y a su rival, pero a España lo que le faltó para poder hacerle el gol a Cabo Verde fue un jugador que cambia el ritmo. La monotonía que tuvo España en el primer tiempo es algo que no puede volver a pasarle en la Copa del Mundo. Cabo Verde se replegó, Cabo Verde fue prolijo, Cabo Verde fue ordenado, y con eso solo le bastó para que la presión la tenga España, porque España fue un equipo que movió mucho la pelota, y decíamos, a ver, los números de la posesión lo evidencian: 74% de posesión para España, solamente 26% para Cabo Verde. Pero cuando vos tenés mucho la pelota y vos no tenés cambio de ritmo, vos no tenés sorpresa, vos no tenés ningún jugador que rompa con esa monotonía que hoy tuvo España, que fue básicamente mover la pelota al mismo ritmo y a la misma velocidad, claro, el fútbol es sorpresa, y España hoy no tuvo sorpresa. A España le faltó la sorpresa que proponen Nico Williams y Lamine Yamal. Por eso para Luis de la Fuente hoy me imagino va a ser fundamental poder recuperarlos y tenerlos lo antes posible. Y España termina atravesando el primer tiempo con muchas jugadas muy claras también, encontrándose con más de una situación en la que pudo haber convertido. Mismo lo mencionamos hace un rato, ese palo del tiburón Ferran Torres, que ya pasamos por ahí, jugó en un lugar que no le queda del todo cómodo. De hecho, para mí Ferran hoy, junto con Pablo Gavi, fue de los no puntos más bajos en España, sino jugadores más incómodos en el campo de juego. Y algo similar le pasó a Mikel Oyarzabal, que yo creo que para Luis de la Fuente es el centrodelantero de este equipo, pero hay veces que uno mira al banco español y teniendo jugadores como por ejemplo Borja Iglesias, de otro aporte, de otro perfil, de otras características, un 9 más de área, un 9 más de sector, que el área es su hábitat natural y es donde se siente más cómodo y saca muchas veces agua de las piedras, hay que decirlo así. Realmente quizás el partido, con espacios reducidos y con un Cabo Verde muy replegado como estaba hoy por momentos, el partido invitaba a que entre el delantero del Celta de Vigo. Yo creo que hoy el cambio de Borja Iglesias podría haber generado en España alguna que otra solución. Entiendo por qué no lo pone, porque claro, el que ingresa es Mikel Merino, que entró a jugar como volante central. El cambio fue justamente por Fabián Ruiz, pero era mentiroso porque pasó a ser Mikel Merino el jugador que rompa la línea de los volantes y que pise el área rival. Mikel Merino jugó en el Arsenal y en la selección de España, a veces hasta como centrodelantero, como número 9, y tiene criterio de área rival. De hecho, ha hecho varios goles con la cabeza y con los pies, estando prácticamente en el punto de penal, en el área chica. Entonces, la apuesta de la Fuente fue no poner a Borja Iglesias, pero sumar un baluarte más ofensivo en la cabeza, en la altura y en el buen olfato goleador que tiene Mikel Merino. Entonces ahí estuvo resuelta la ecuación. Y pensando en el segundo tiempo, en donde hablábamos de que España tuvo esa monotonía, ese ritmo parejo, esa falta y esa ausencia justamente de cambio de ritmo, yo creo que cuando entró Lamine Yamal, que hoy ingresó a jugar un partido después de 2 meses casi de su lesión, 22 de abril contra el Celta de Vigo fue esa lesión muscular de Lamine Yamal que lo dejó afuera
del primer tiempo del partido de hoy, que no lo pudo hacer como titular y que termina entrando en el segundo tiempo. Prácticamente 2 meses, hoy estamos a 15 de junio, del 22 de abril al 15 de junio, hay casi 2 meses exactos, hay 1 mes y 3 semanas para ser justamente exactos. Lamine Yamal, que entró con falta de ritmo, con falta de rodaje, sabiendo que obviamente es una Copa del Mundo y el chico no se la quiere perder, inmediatamente a España le cambió la cara, le cambió el dibujo, le cambió la intensidad y le cambió las soluciones, porque al fin y al cabo Lamine Yamal es uno de los que, si uno mira la lista de los mejores 5, 4, 3 o hasta 2 mejores jugadores del mundo, aparece sin ningún tipo de dudas. Ahora, España, además de tener a uno de los mejores jugadores del momento, tiene además un jugador que es rico en soluciones, rico en alternativas. A España le va a solucionar mucho contar con Lamine Yamal, porque más allá de ser el mejor, cuando tiene la pelota a los pies es el mejor, es un jugador que fija en el extremo por la derecha una preocupación para sus rivales. Hoy para Curazao, que tuvo que ponerle por momentos 2 o hasta 3 jugadores a marcarlo, porque tiene cambio de ritmo, porque tiene velocidad. España automáticamente entró a Lamine Yamal, cambió la disposición, cambió la cara, porque sabía que tenía en ese lugar, que no lo había hecho Ferran Torres y tampoco lo hacía Gavi por la izquierda, un jugador en donde España pueda encontrar peligro, pueda encontrar cambio de ritmo. Y vuelvo a lo mismo, España tranquilamente, aún sin esos jugadores con cambio de ritmo, sin Nico Williams y sin Lamine Yamal, podría haber ganado el partido. Claro, no lo ganó porque de alguna manera Cabo Verde fue ordenado, fue prolijo, se defendió bien y en las pocas claras que tuvo España, Osinha se hizo figura. Para Cabo Verde, hoy para Cabo Verde verdaderamente es un resultado histórico porque es la primera vez que juega una Copa del Mundo y yo me imagino que era impensado que debutar contra uno de los pocos campeones del mundo que tiene la historia de este torneo y sacarle un empate para la previa de Cabo Verde era imposible, o era algo soñado y muy difícil de conseguir. Lo termina consiguiendo, lo termina haciendo, termina debutando en la Copa del Mundo y dando un golpe de impacto en el Mundial, empatándole a España en su debut, en su primer partido del Mundial, ya logró su primer punto. Realmente Cabo Verde ha sido un equipo, y me quedo con esto porque del medio para adelante, las pocas que tuvo, intentó atacar a España de contraataque, pero le faltó jerarquía y más que nada toma de decisiones. Las pocas contras que pudo sacar Cabo Verde con superioridad numérica casi no tuvo, pero por lo menos igualdad numérica, 3 contra 3, 4 contra 4, y contras que podrían haber significado una chance de gol para Cabo Verde, no las pudo manejar porque la toma de decisiones no fue acertada. Y ahí es donde marcamos, para mí, a mi criterio, la jerarquía de una Copa del Mundo. Cuando tenés pocas y tenés que tomar la decisión adecuada en un escenario tan exigente como un Mundial, para mí eso es lo que resume y describe, si tuviésemos que ponerlo en un diccionario, el significado de jerarquía mundialista. Cabo Verde hoy claramente, por la falta de experiencia, no la tuvo. Y entonces España termina empatando un partido que puede no hacerlo salir primero, porque de alguna manera este empate contra Cabo Verde puede hacer que, por ejemplo, si Cabo Verde gana los partidos que tienen por delante y lo hace con más diferencia de gol que España, el primero sea Cabo Verde. No creo que suceda. Yo honestamente creo que España va a pasar primero, porque hoy de alguna manera se enfrentó a un rival que se le cerró, que no le encontró soluciones, que a veces no le encontró grietas, que si bien tuvo chances de gol no las pudo capitalizar, y a pesar de eso España fue mejor equipo que Cabo Verde. Y yo creo que contra Arabia lo va a poder resolver, y yo creo que contra Uruguay también lo va a poder resolver. ¿Por qué? Básicamente porque van a ser equipos que por momentos intenten jugarle de igual a igual. Y ahí es cuando España, jugando de igual a igual, con el mediocampo que tiene y con los delanteros que va a recuperar, en Lamine Yamal y Nico Williams, yo me imagino que los dos van a ser titulares contra Arabia Saudita. Si no son titulares, Lamine Yamal seguro, Nico Williams entrando del banco, pero los va a tener con más minutos que en el día de hoy. Esa creo que va a ser la clave. Y de alguna manera creo que España va a terminar ganando el grupo. Ahora, a España se le abrió la grieta hoy, a España se le abrió la cicatriz, hoy a España se le vio cuál es su fisura, que es que contra un equipo cerrado, que contra un equipo que se repliega, que contra un equipo que es prolijo, que contra un equipo que le entrega el problema, a veces encuentra un equipo demasiado monótono. Y la monotonía en el Mundial se paga cara, créanme, porque si vos no tenés soluciones, no tenés cambio de ritmo, no tenés cambio de intensidad y vos no tenés sorpresa, que es una de las principales facetas positivas del fútbol, los mejores equipos son los que son ricos en alternativas y en soluciones y también generan sorpresas a sus rivales. Eso es en lo indescifrable el fútbol más difícil de contener. España hoy no fue indescifrable, hoy no tuvo sorpresas y hoy además fue monótono, no tuvo muchas soluciones, pero yo creo que jugando contra Arabia, jugando contra Uruguay, rivales que me imagino en la previa pueden llegar a presentársele a España como
más parejos, más de 1-1 y que por momentos quieran atacarlo, ahí es cuando van a España y particularmente Lamine Yamal y Nico Williams encontrar los espacios para hacer los destrozos que sabemos que pueden hacer, que les vimos en la Eurocopa y que hoy España prácticamente no tuvo. En un golpazo mundialista, en un golpe de realidad, en esta Copa del Mundo 2026 y en un batacazo histórico, porque al fin y al cabo para Cabo Verde es historia pura de la competición, España no pudo pasar del cero, España no pudo ganarle y España empató en su debut en la Copa del Mundo. Y hay uno de nuestros candidatos en el Mundial que nos obliga a preguntarnos, esta España, que para mí es de los 3 mejores equipos que tiene la Copa del Mundo, ¿está para ser campeona mundial si no pudo resolver el partido contra Cabo Verde? Bueno, las pruebas me remito. Argentina perdió contra Arabia Saudita el primer partido y España perdió contra Suiza en Sudáfrica 2010. Evidentemente, no conseguir el mejor resultado en el primer partido del grupo no te baja de esa candidatura mundialista que sabemos tuvieron España y Argentina en 2010 y 2022 y pudieron finalmente ser campeones del mundo. Yo creo que España sigue siendo de los mejores 3 equipos o por lo menos de los 3 mayores candidatos a salir campeón de este mundial. Lo que sí es que va a necesitar a Nico Williams y es que va a necesitar a Lamine Yamal. Sin Lamine Yamal y sin Nico Williams, España se vuelve un equipo mucho más reducido en alternativas, mucho más reducido en jerarquía y que es mucho más descifrable por sus rivales. Si recupera Lamine Yamal, ahí va a tener medio problema adentro, porque realmente Lamine Yamal le va a cambiar la cara a esta España. Si recupera Nico Williams, también ni hablar. Si tiene a los 2 mejores jugadores en el extremo diestro y en el extremo zurdo que tiene el plantel español, España va a poder ilusionarse con ser campeón. Si no los tiene al 100% a esta España, por lo que vimos hoy, en largo rato del partido, sin encontrar cambio de ritmo y sin encontrar sorpresa, verdaderamente por ser un equipo monótono se le puede llegar a complicar. Esto fue el empate entre España y Cabo Verde en el primer partido del grupo F, la primera fecha del grupo de España. Debuta uno de los que es el principal o uno de los principales candidatos a quedarse con esta Copa del Mundo y empató contra Cabo Verde en un batacazo, en una sorpresa. No pudo ser campeón, no pudo ser ganador y finalmente nos obliga a preguntarnos si está para campeón o no está para campeón. Muchas gracias por ver y por acompañarnos. Nos reencontramos dentro de un rato más tarde. Juego Uruguay contra Arabia en otro de los grandes partidos que tiene este grupo de España. Muchas gracias y nos vemos dentro de un rato. Juego Uruguay y ahí vamos a estar. Muchas gracias y nos vemos con todo el análisis de esta Copa del Mundo.